Andrea Reyes. Andrea es de Misión Salud, una ONG, es trabajo de sociedad civil, que viene haciendo un trabajo coordinado y largo en materia de lobby por el acceso a medicamentos para la población colombiana. Andrea es farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una trayectoria muy grande que combina una formación técnica sólida con un trabajo social y voluntario que es admirable. Por ejemplo, Andrea se fue en una misión a África a montar los procedimientos de aprobación sanitaria en un país africano y crear, digamos, una mínima infraestructura de evaluación de evidencia para garantizar la protección de la salud en países de bajísima renta, es colaboración sur-sur. Y estuvo en algún momento de su vida pasada, en un cortísimo tiempo, intentando establecer el plan de seguimiento al cumplimiento de las metas de política de medicamentos del país. Y creo yo, sin lugar a dudas, creo que no me equivocaría en decir que es de las personas de la sociedad civil con capacidades técnicas que más conoce los debates sobre estándares técnicos de medicamentos biotecnológicos y en particular las distorsiones y presiones que se están haciendo para la entrada de biotecnológicos al mercado nacional, los competidores de las versiones genéricas de esos biotecnológicos. Entonces, bienvenida, Andrea, a la cátedra. Quisiera decir que me parece súper oportuno después de la intervención del IETS y del INVIMA que Andrea cuente un poco, nos dé un poco de detalles sobre la evidencia buena de cuáles son los resultados en la vida real de los genéricos y en especial de los genéricos biotecnológicos. Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Claudia, por la invitación y esta generosa presentación. Verdaderamente muy contenta de estar acá en casa, como ya quien me acaba de preceder en la presentación, y encantada de compartir con ustedes lo que he aprendido, lo que hemos aprendido como sociedad civil en este debate. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Más adelante, si surgen preguntas, estaré a su disposición. Creo, y con esto voy a cerrar la charla, que el ejemplo de los medicamentos biotecnológicos es perfecto para lo que estamos tratando de evidenciar en este módulo de la cátedra. Y lo que vamos a tratar de contar acá es una perspectiva desde cómo es el caso de los medicamentos biotecnológicos desde la visión de la sociedad civil para mitigar la crisis de la evidencia. Ya en la sesión pasada ustedes tuvieron una explicación amplia y detallada del contexto global de los medicamentos biotecnológicos. Aquí vamos a pasar, yo quisiera hacer un paralelo a lo largo de la presentación con lo que ya escucharon en la sesión anterior, porque como lo han escuchado en la cátedra y hoy lo hemos escuchado todos en la sesión, el debate de los medicamentos biotecnológicos en el mercado global y significa que lo que estamos tratando de regular y promover acá es fuertemente influenciado por decisiones en escenarios multilaterales y por agencias de otras regiones. Aun cuando debiera mantenerse independencia, siempre hay una influencia regulatoria. Entonces, quiero justamente empezar contándoles qué es Misión Salud y qué ha hecho y por qué ahora estamos hablando de medicamentos biotecnológicos. Misión Salud es una ONG que desde 1998 está trabajando en la promoción del derecho a la salud con énfasis en el acceso a los medicamentos en Colombia y Latinoamérica y siempre el punto de partida es que la competencia es el mecanismo más efectivo para reducir los precios, de esta manera aumentar el acceso y por eso promovemos tanto en el país como en la región la producción local de los medicamentos, tanto de síntesis química como genéricos. Aquí lo que encuentran en la presentación es que Misión Salud por cerca de 15 años estuvo dedicada exclusivamente a temas de propiedad intelectual, que son los que tradicionalmente la sociedad civil a nivel local y global estaba trabajando en materia de acceso a medicamentos. ¿Cómo es que se bloquea el acceso a medicamentos? Todo eso ustedes ya lo vieron en el primer módulo de la cátedra.
por mecanismos de propiedad intelectual. Y entonces Misión Salud fue quien estuvo presente como sociedad civil en el proceso de adaptación de la normativa internacional de los ADPIC, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La adaptación de esa normatividad a la comunidad andina. Y fue quien estuvo como sociedad civil presente en el proceso de negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, asegurando que no se incorporaran disposiciones en materia de propiedad intelectual que estuvieran más allá de lo que ya estaba marcando el techo de los ADPIC. Es muy importante contarles que en el proceso de negociación del TLC con los Estados Unidos, el gobierno colombiano cedió unas concesiones que luego, gracias a esas gestiones de Misión Salud con el apoyo de Oxfam Internacional y de la Iglesia Católica en Washington, logró en reuniones con congresistas norteamericanos que esas disposiciones quedaran como facultativas después de que el gobierno ya las había cedido aquí en Colombia, y esto logró quedar como facultativo en el protocolo modificatorio del acuerdo. Esto para resaltar con un ejemplo de la vida real el rol de la sociedad civil en la negociación de los acuerdos comerciales. No basta solamente concentrar en el gobierno, sino que se necesita una sociedad civil activa, y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación. También estuvimos presentes en la negociación del TLC con la Unión Europea, con Canadá, con el grupo EFTA. Hemos trabajado con IFARMA, con el SIMUN y con otras organizaciones en la utilización en Colombia de las salvaguardas de la salud pública que están contenidas en la normativa internacional, y para tener competencia en medicamentos que consideramos de interés público, el Caletra y el Imatinib. En ningún caso hemos logrado licencia obligatoria, pero esa es otra evidencia de cómo la sociedad civil logra correr esta barrera de utilización de los mecanismos a disposición del Estado, y que no los utiliza normalmente, pero ya logramos una declaración de interés público con base en una de estas solicitudes. La historia iba en solamente dedicarnos a temas de propiedad intelectual, cuando empezamos a ver que la competencia estaba siendo bloqueada por temas que estaban más allá de la propiedad intelectual y estaba trascendiendo al aspecto regulatorio. Y fue por eso que empezamos a trabajar en el tema de los medicamentos biotecnológicos como un caso concreto donde se están generando obstáculos técnicos al comercio, bloqueos a la competencia por la vía regulatoria. Es decir, Misión Salud ha trabajado históricamente lo que ustedes vieron en el primer módulo, y desde hace, el decreto es del 2014, pero más o menos 10 años, viene trabajando en el módulo 2, que es toda la fase de aspectos regulatorios como un bloqueo para la competencia. Este trabajo no lo hemos hecho solos. Misión Salud coordina un comité de veeduría y cooperación en salud, del cual forman parte IFARMA, que ya les habló en esta sesión, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, la Federación Médica Colombiana, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana y la Conferencia Episcopal de Colombia. Junto con Misión Salud, todas las organizaciones participamos activamente en todo el proceso de aprobación del decreto 1782 de 2014, sobre el cual Carolina Gómez les habló extensivamente en la sesión anterior. Sin embargo, aquí vamos a hablar más sobre ese decreto, porque es nuestro tema. Mitigando la crisis de la evidencia, hemos identificado una serie de fases para esta presentación, y la primera ocurrió con el decreto 1782. Cuando estaba preparando la presentación para ustedes, ante la crisis de la evidencia, ¿qué es lo que uno puede hacer como sociedad civil? Necesita encontrar otra evidencia. Necesita cambiar el discurso que le está llegando naturalmente a los tomadores de decisiones y generar un discurso diferente, sustentado. Y eso fue lo que tratamos de hacer y logramos con el documento que está disponible en este enlace, les queda la presentación, que lo llamamos Medicamentos Biológicos sin Barreras. Este fue el insumo de la sociedad civil a lo largo del proceso de definición del decreto 1782, y nos sentimos muy orgullosos de esa participación, porque es un documento que estaba escrito en un lenguaje lo más sencillo posible para que quien fuera a tomar la decisión pudiera entender
cuáles eran los mitos que le estaban llegando por un lado y cómo le decíamos, mire la otra cara, usted elija, pero aquí están los argumentos para que pueda decidir de manera informada. Dentro de los mitos que tratamos de desnudar en ese documento están estos 5. El primero, los medicamentos biológicos, incluidos los biotecnológicos, son caracterizables, porque ya les hablaban de este ejemplo del avión versus la bicicleta y cómo el avión, por su complejidad, no se puede caracterizar y por eso nunca podremos saber si un competidor de eso va a ser un desastre o no. Lo que decíamos en el documento, sí es caracterizable y hay técnicas analíticas suficientes, amplias, al alcance de quienes los desarrollan y de esta manera promueven la competencia al aumentar aumenta el acceso al promover la competencia. Otra de las verdades que contiene este documento es que el proceso es el producto para cualquier medicamento, y es que se suele afirmar que solamente en los medicamentos biotecnológicos es el contexto en el cual hay que cuidar especialmente el procedimiento, porque si algo falla el medicamento, y eso no ocurre en ningún otro caso. Eso es falso. Aplica el mismo concepto para el desarrollo de un medicamento de síntesis química igualito, pero el discurso lo han ido cambiando para cada vez diferenciar más los medicamentos biotecnológicos y hacernos creer que es algo demasiado complejo como para que lo entendamos. No, sí lo podemos entender y están las herramientas para ello. El tercero, la sustituibilidad es una cuestión técnica y política que tiene todo que ver con lo que comentaba hace un rato Claudia sobre cómo la definición de los estándares regulatorios tiene un componente técnico, pero también tiene un componente político. Y sobre esto vamos a hablar también más adelante para el caso de los medicamentos biotecnológicos. Hay un conflicto de intereses en la formulación de estándares para los biológicos, sobre esto se ha hablado un montón y ahora vamos a ahondar un poquitico más. Y el precio de los medicamentos biológicos sí importa. Y esto es fundamental en el debate. Ya lo han explicado. En el 2016, Colombia pagó más o menos 370.000 millones de pesos por los 4 medicamentos más caros en el sistema. Los 4 eran biotecnológicos y los 4 importados. En el 2017, 470.000. Es decir, que más o menos estamos hablando que cada año estamos pagando 100.000 millones de pesos por cada medicamento del top 5 de medicamentos por los cuales se paga por volumen, ¿cómo es? No es por volumen, sino por unidad. Y son biotecnológicos y son medicamentos importados. El precio sí importa y por eso importa promover la competencia en este mercado. ¿Qué resultado se logró con el decreto 1782? Logramos un decreto que promueve el ingreso al mercado de unas versiones competidoras que aseguran calidad y con precios asequibles. Ese es un logro desde el 2014, pero para que llegue a la realidad, ahorita el director del INVIMA nos contaba que estamos en un procedimiento de más o menos 16 medicamentos biocompetidores, nos comentaba. Desde el 2014 para el 2019 hemos tenido que caminar lento pero seguro para llegar a tener competencia en estos medicamentos tan costosos de los que les hablé hace un instante. Sin embargo, aquí no acabó el proceso regulatorio para superar la barrera técnica que se estaba colocando. Siguió la fase número 2, que era la guía de inmunogenicidad, que el decreto la establecía como una condición para que entrara en vigencia, y el objetivo de la sociedad civil en la implementación o en el desarrollo de esta guía fue asegurar que el espíritu del decreto se mantuviera en las guías. Fue una pelea durísima, tuvo varias fases y al finalizar tenemos una guía que sí tiene el espíritu del decreto, pero fue necesaria la activa participación de la academia y de la sociedad civil para que esto ocurriera. Hay una fase 3 que es simultánea con la entrada en vigencia del decreto, y de esta ya les habló también en la sesión anterior Carolina. Aquí solamente estamos tratando de visibilizar la importancia de la sociedad que la sociedad civil participe en una demanda de este tipo. Si la demanda hubiera prosperado en la solicitud de la medida cautelar, ya en este momento no podríamos seguir avanzando con la vía abreviada que establece el decreto. Se logró que el Consejo de Estado no considera la medida cautelar,
y hubo participación muy fuerte del gobierno defendiéndose a sí mismo. Como Misión Salud también participamos y otras organizaciones actuamos solicitando ser coadyuvantes en favor del Estado que había sido demandado, está siendo demandado por AFIDRO. No, se logró que no se consiguieran las medidas cautelares, pero aún la demanda sigue en el curso en el Consejo de Estado. Una fase 4, que es en la que estamos en este momento en el país, es la guía de la comparabilidad, que si bien jurídicamente no es condición para que el decreto entre en vigencia, en la práctica sí lo es. Y esta guía ya fue a la Organización Mundial del Comercio, regresó, se encontró con el cambio de gobierno y empieza uno a ver cómo los asuntos teóricos del proceso, como qué es lo que se entiende del decreto y la guía, empiezan a verse alterados por la dinámica lógica de un país que tiene elecciones y ahorita todavía no tenemos una guía de la comparabilidad a pesar de que regresó de la OMC a finales del año pasado. En este seguimos observando que la guía recoge el espíritu del decreto y para estimular y afianzar más que cualquier cosa la información que tiene el gobierno sobre la pertinencia y la posibilidad de tener en Colombia, de superar en Colombia el obstáculo que plantean la exigencia innecesaria de estudios clínicos, le estamos entregando información. Entonces le hemos entregado memorandos que se apoyan en esta evidencia que pretende ser la otra cara de la crisis de la evidencia. Es decir, si hay evidencia que le dice al Estado, usted tiene que exigir estudios clínicos por contrato y por cada respiración, hay evidencia que está surgiendo afortunadamente que dice, no, usted puede reducir la extensión de los estudios clínicos e inclusive el doctor Frappés dice que, se pregunta, ¿es el fin de los estudios clínicos y para fase 3 para los medicamentos biosimilares? Y la conclusión a la que llega es muy interesante. Lo que dice es que el estado de la técnica, los avances científicos que permiten caracterizar una molécula competidora con un biotecnológico pionero, junto a la realización de unos estudios clínicos sencillos, PK/PD, que son de farmacocinética y farmacodinámica, pueden superar, e inclusive es muy interesante que va más allá y dice, si quedara alguna duda residual, resuélvala con un estudio de farmacovigilancia. Eso es muy interesante. Y ese conjunto supera de mejor manera, resuelve la incertidumbre de mejor manera que un estudio clínico en 600 pacientes. La sacó del estadio. Dentro de las conclusiones a las que llega este estudio, hay dos que quisiese traer de manera especial para ustedes. Una es que la falta de sensibilidad para detectar diferencias significativas entre biológicos pioneros y sus respectivos competidores de la mayoría de los modelos clínicos fase 3 permite cuestionar su eficacia. Es decir, no es solamente que tengamos una técnica analítica lo suficientemente avanzada como para caracterizar los medicamentos competidores, sino que los estudios clínicos como tal no son lo suficientemente sensibles para definir la eficacia o la seguridad de los medicamentos que dicen que la conclusión a la que están llegando. Es decir, no son lo suficientemente potentes para decir lo que están diciendo que hacen, para hacer lo que están diciendo que hacen. Entonces, esta afirmación la sustenta con estas dos, y lo detallan en el artículo con estas dos afirmaciones. Dice que los estudios clínicos fase 3 no tienen el potencial para detectar diferencias significativas ni en la seguridad ni en la eficacia, y además ahonda en cómo las técnicas analíticas en la actualidad permiten definir detalladamente el nivel de glicosilación de los medicamentos biotecnológicos, la relación, el fármaco receptor, la secuencia proteica, la estructura primaria y superiores de los medicamentos biotecnológicos, es decir, todo lo que necesitamos conocer para caracterizar perfectamente los medicamentos biotecnológicos pioneros y competidores, lo podemos lograr con técnicas analíticas. En el marco de este cuestionamiento a la crisis de la evidencia que hay sobre utilicen
toda costa estudios clínicos. Hay otro artículo muy interesante, ahí están los datos de los autores y donde lo publicaron, que dice que los estudios clínicos complejos carecen de validez científica porque su resultado con respecto a la biosimilaridad no está en duda desde antes de realizar el estudio. Es decir, ¿para qué me va a demostrar en un estudio algo que yo ya sé desde antes? Y lo sé, y ellos lo explican, porque la evidencia en los 40 biosimilares que tienen en Europa les ha demostrado que para todos los casos la similaridad en estudios físico-químicos previos y estudios in vitro y estudios de farmacocinética se ve reflejada en una evidente que se puede predecir en el resultado del estudio clínico. Es decir, el estudio clínico no les dijo nada nuevo a lo que ya les estaban diciendo las técnicas que habían aplicado previamente al medicamento biocompetidor y al medicamento pionero. La otra forma o argumento que da el artículo de Frappés que les mencioné es que los múltiples y sofisticados métodos analíticos permiten la evaluación comparativa entre biotecnológicos y sus respectivos competidores, tanto estructural como funcionalmente, de esto ya les hablé, pero en el artículo detallan las técnicas para caracterizar qué aspecto de los medicamentos biocompetidores, es decir, se desnuda un poco este argumento de que necesitamos los estudios clínicos para tener información. No, ya la estamos teniendo de estudios analíticos in vitro. Y desde nuestro punto de vista, lo que viene ahora es la intercambiabilidad, y es en el trabajo con el cuerpo médico, porque ya tenemos un decreto que nos promueve la competencia, tenemos una guía de inmunogenicidad que está de acuerdo con el decreto, estamos pendientes todavía de la guía de la comparabilidad. En reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud sobre este tema en varias ocasiones, la última vez nos dijeron que en el primer semestre de este año saldría la guía de la comparabilidad. Confiamos que así sea. Y bueno, y si no, tendremos que seguir estando pendientes porque esto efectivamente, aquí podemos estar un poquito relajados, pero de lo que se trata es del retraso de la competencia en un mercado multimillonario y en la falta de acceso por parte de personas que requieren medicamentos. Entonces el asunto uno lo puede ver aquí en la distancia, pero en realidad no es así de intrascendente. Y a lo que nos estamos abocando ahora es a la adopción por parte del cuerpo médico de los medicamentos biotecnológicos competidores. Y para esto será muy importante que ellos cuenten con información independiente, como la del artículo del doctor Frappés, pero la campaña en contra de los medicamentos genéricos que contó Caro también la vez pasada y sobre la que hoy habló ampliamente el doctor Rossi, no es ajena al campo de los medicamentos biotecnológicos y hay una fuerte presión para que, a pesar de que desde el punto de vista regulatorio tengamos competencia, en la práctica se siga perpetuando un monopolio por prescripción incentivo médico para el consumo de los medicamentos pioneros. Y el desafío que tenemos como sociedad es cómo hacemos para que llegue al cuerpo médico información, como esos artículos que estamos colocando acá, que muestran en la evidencia que han recogido de la revisión sistemática y revisión de la literatura, que al intercambiar del medicamento biotecnológico pionero a el competidor no hay un aumento en el riesgo de inmunogenicidad, no hay una disminución en la eficacia y no se compromete la seguridad. Entonces necesitamos que los médicos entiendan que no va a pasar nada, que pueden seguir y pueden prescribir y fomentar el uso de los medicamentos biocompetidores. Finalmente, como les anuncié al comienzo, creemos que la crisis, las citas que tenían del módulo, la crisis de la evidencia, pagando demasiado por la incertidumbre, creemos que 900.000 millones de pesos en 2 años, y no son todos los biotecnológicos, es demasiado dinero, limitando artificialmente la competencia a través de la resistencia que ha habido en diferentes niveles para promover la adopción de los medicamentos competidores, hacen del caso de los medicamentos biotecnológicos un ejemplo perfecto de cómo podemos, ojalá, transformar en este caso concreto un pronóstico que oriente hacia el monopolio y logremos tener evidencia que nos saque de esa crisis de evidencia que hay. Aprendizajes.
es fundamental el trabajo intersectorial, academia, sociedad civil, gobierno, por supuesto, otros actores, pero cuando la academia y la sociedad civil nos unimos, en realidad podemos hacer cosas geniales. Es fundamental contar con información independiente. Se necesitan artículos como el de Frapes que están contrarrestando cientos de artículos que insisten en que solamente hay un camino. Hay que afinar el discurso, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, y en esto hemos ido aprendiendo como sociedad civil mucho a lo largo del tiempo para poder ser cada vez más asertivos en el diálogo con los diferentes actores. Siempre hay que seguir de cerca los procesos, no se pueden dejar, pero no es un proceso, son cientos, pero hay que encontrar las maneras para mantenerle seguimiento a todos ellos. Y la articulación de este proceso es global. Como ustedes ya lo saben, aquí tenemos un decreto gracias a que ocurrió una resolución de la Asamblea Mundial en el 2014, pero aún hay resistencia global a la adopción de los medicamentos biocompetidores, inclusive dentro de la sociedad civil hay resistencia a entender este mecanismo, porque como les comentaba al principio, tradicionalmente el enfoque siempre ha sido en propiedad intelectual. Entonces, necesitamos articularnos a nivel nacional y a nivel global para poder tener resultados que sean como más duraderos y más consistentes. Nos pueden contactar en estos datos y estamos, todo el equipo de Misión Salud. La doctora Adriana hablaba de 33 funcionarios en el IETS. En Misión Salud somos 5 personas. Pero bueno, ahí vamos adelante. Muchas gracias. El poder de la consistencia. 5 personas son capaces de incidir y de transformar muchas cosas. Incidir global y localmente. Vamos a aterrizar en lo que uno esperaría como ciudadano, y es que después de estos mamotretos de la evidencia y de que los ensayos fase 2 para los nuevos biotecnológicos carísimos, nuevos, de los cuales no se conoce nada, fase 2, es decir, sin evidencia de ganancia clínica, y sin embargo pidiendo fase 3 comparativa para el competidor que ya está caracterizado, que ha demostrado que es esencialmente el mismo y frente al cual no hay incertidumbre. Las grandes tensiones que hay ahí y la economía política que hay detrás de eso es difícil de transmitir. Acá son 380 estudiantes de medicina, farmacia, economía, derecho, ingeniería mecánica. Hay muchos estudiantes y esto es difícil de digerir. Nosotros queremos decir verdades incómodas, pero transmitirlas de manera sencilla no es fácil. Y ese debería ser la labor, esa debería ser el rol de los periodistas, de los comunicadores. No sé si de los periodistas en el sentido estricto de la palabra, pero sí de los comunicadores, de los medios de comunicación. ¿Qué tanto estas distorsiones de la evidencia, estas tensiones, esta economía política que hay detrás de eso, realmente se transmite adecuadamente en los medios de comunicación para construir opinión pública? ¿Y qué tanto los periodistas realmente están libres de conflictos de intereses para poder decir lo que tienen que decir, verdades incómodas, y estar dispuestos a pisar callos, sin que eso signifique temor a que los silencien? Y ese es el ejemplo de Sergio Silva y del Espectador. Sergio Silva es un periodista del Espectador de los temas de salud, tiene una maestría en estudios de latinoamericanos, es profesor de la Universidad Javeriana. A mí me sorprende realmente cómo cuando él publica temas, digo, pucha, yo hubiera podido decirlo así de fácil, y solo Sergio lo entiende. Y no es fácil encontrar periodistas que cumplan, digamos, que tengan esa capacidad de entender los dos lados. Requiere esfuerzo, requiere trabajo largo, requiere especialización. Y yo sí creo que todos estaríamos de acuerdo con que se requiere una masa crítica de comunicadores que entiendan esto, que entiendan de estos temas y puedan ayudarnos a transmitirlo mejor. Bienvenido, Sergio, a la cátedra, y todos a la expectativa de conocerla